Hola, ¿qué tal? Buenas y santas, como decimos siempre, y aquí estamos en un nuevo taller, un taller justamente de intercesión, un taller que nos va a ayudar a descubrir la forma en que debemos orar por los demás. Y el primer taller ya lo hemos llamado La intercesión es un servicio de amor. ¿Cuál es el objetivo de este primer taller? Al finalizar el tema nos vamos a dar cuenta qué es la oración de intercesión y la intercesión como un estilo de vida que impacta en el mundo espiritual, fundamentado sobre todo en el magisterio de la Iglesia y en la Sagrada Escritura. Esto es hermoso porque no nos salimos de lo que la Iglesia enseña. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir que el intercesor es un hombre o una mujer que está en continua oración, siempre está en comunicación con Dios, desde los más pequeños detalles hasta las decisiones más difíciles. ¿Cómo entendemos esto? El intercesor no es una persona que dice, ahora estoy intercediendo, aunque tenga sus momentos de orar por los demás. Es un ser humano que está en esa constante comunicación con Dios. Es decir, la mirada alrededor a la creación, a los demás, incluso a las dificultades que pueda padecer, descubre la presencia de Dios. En el catecismo, ¿qué nos enseña hablando del magisterio de la Iglesia? Partiendo de aquellas palabras que Jesús le dice a la samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 10. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. La maravilla de la oración se revela precisamente junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Imaginándonos que somos cada uno de nosotros como la samaritana que se acerca al pozo, pero ese pozo profundo en donde Dios se manifiesta. Dice el catecismo, allí Cristo va al encuentro de todo ser humano, es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed, su petición llega desde las profundidades de Dios y de ese Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. San Agustín. Esto nos dice el catecismo en el número 2560, es decir, en el 2560. Qué hermoso, ¿no? Esto de la búsqueda de ambas partes, de las dos personas, de Dios y del ser humano. Es decir, representada o contemplada en la imagen de la samaritana que busca a Dios y Dios que la busca en la persona de Jesús. Es decir, por eso, es un eterno buscarnos entre Dios y nosotros. Es también aprender que es un deseo del alma de constantemente buscar a Dios por esa sed que tenemos de Dios. En el diálogo con la samaritana, la mujer le dice, pero ¿cómo vas a sacar el agua si no tienes un balde? Y él le va a decir antes, ¿no? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide beber, tú misma le pedirías, porque Él viene a saciar el alma, no viene a saciar la sed física, sino a saciar el alma. ¿Cuántas veces somos almas insaciables, almas en constante búsqueda? Por eso es desde la oración donde nos habla el corazón y nos enamora de la intercesión. Es decir, Él desde la oración nos está hablando a nuestro corazón y nos va llevando por este camino de intercesión. Qué hermoso, ¿no? Porque de repente siempre pensamos que la oración es buscarlo a Él, rezarle y decirle cosas. Y no es esta búsqueda, diríamos, de ambas personas, de Dios y de nosotros. Pero es un pequeño trabajo para que lo realicemos. Vamos a leer el número 2634, 2635 y 2636 del Catecismo de la Iglesia Católica, más conocido o abreviado como CATIC. Esto es para que si tenemos el catecismo lo consultemos y si no lo tenemos, pongamos en Google el numeral del CATIC 2634 hasta el 2636 y podemos hacer como una síntesis de cómo se define la oración. Un trabajo para que lo podamos compartir
en el próximo encuentro. También en el tema de la intercesión, buscar la raíz de la palabra interceder. ¿Qué significa la palabra interceder? Como intervenir y ceder. Sería la conjunción de dos palabras, de intervenir y de ceder. Es ponerse como entre dos personas. Eso es interceder, entre Dios y los otros seres humanos. Y con esto nos damos cuenta que hay varios elementos que deben existir siempre en la intercesión. Dios, yo como intercesor y la otra persona por quien intercedo. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, dice: he buscado entre ellos algunos que construyeron muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí, para proteger la tierra e impedir que yo la destruyera, y no he encontrado a nadie. Qué tristeza no saber que no hay intercesores. Por eso yo creo que pidámosle al Señor que nos ayude a encontrarnos con esta vocación de la intercesión. Vamos a seguir trabajando la intercesión en la Sagrada Escritura. Abraham que intercede en Génesis 18, 20 al 23. Esta manera de interceder es como regatear. Es hacer como un regateo con Dios, porque está diciendo desde el 50, 45, 30, 35, 25, 20 y así ir hasta lo último, ¿no? Es interceder, es pedir por el otro agotando, regateándole a Dios. También Moisés intercedió por el pueblo de Israel, Éxodo 32, 30 al 35. ¿Cómo nos descubre a Moisés como el gran intercesor? Porque Dios quiere destruir al pueblo y sin embargo Él intercede por ese pueblo, por esta gente que a veces le hace problema a Moisés. Qué lindo ejemplo de intercesión. También Dios revela que Él establece intercesores en Isaías 62, 6 al 7. Es decir, Dios busca a los intercesores para que sean aquellos que vayan como antecediendo ante las grandes dificultades. Por eso pensemos, porque quizás este taller de intercesión sea un llamado a adelantarnos a la oración por la iglesia. También cómo ir ante el trono de Dios y cómo interceder ante el trono de Dios, Hebreo 4:16. Y sobre todo el poder de la oración en Santiago 5:16, el poder que tiene la oración que a veces confiamos demasiado poco. Y en la oración llevada a la presencia de Dios, en la presencia del Cordero, en Apocalipsis 8:4, tenemos varios textos que nos citan de cómo deben ser los intercesores. Con estas citas bíblicas respondamos a las siguientes preguntas. ¿En qué lugar se realiza la intercesión? ¿A quién va dirigida la acción? ¿Quiénes intervienen para que se lleve a cabo la acción? ¿Qué acciones se llevan a cabo y cuáles son los resultados? Por lo tanto, sepamos que la intercesión es un estilo de vida de oración y amistad con Dios, ofrecida a favor de otros, de la iglesia, del mundo, de las cosas que nos pasan, siempre en unión con Cristo Jesús como el único mediador, que es el corazón de la iglesia, de la comunión de los santos y con el apoyo de María, intercesora universal y incansable. Recordemos, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por él, ¿no? ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros orar por el otro? Descubrir, diríamos, esa oración de intercesión. La intercesión es como la levadura en el seno de la Trinidad, nos dice el Papa Francisco. Es un adentrarnos en el Padre y descubrir nuevas dimensiones que iluminan las situaciones concretas y las cambian. Evangelii Gaudium 2:83. Que el Señor nos acompañe con el poder de su oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.